Hola, Dios te bendiga. Bendiciones en este comienzo de semana. La palabra Mateo 11:29 dice: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, así encontrarán descanso. El pueblo de Israel salió de Mara y quedó acampado varios días en Elim, rodeados por fuentes de aguas y palmeras. El éxodo había comenzado hacía un mes y acamparon por primera vez en el desierto. El alimento que habían traído de Egipto comenzó a escasear. En el desierto no había alimento suficiente para los rebaños. Entonces el corazón incrédulo del pueblo comenzó a llenarse de incertidumbre. Hasta los príncipes y ancianos del pueblo se quejaron de los líderes escogidos por Dios. Apelaron a la nostalgia y dijeron que extrañaban las ollas y las carnes y el pan. El pueblo no estaba pasando hambre. Su reclamo se refería al futuro. En su imaginación se veían sufriendo hambre y a sus hijos muriendo. Dios permitió esta prueba para que aprendieran a volver a aquel que podía cuidarlo. Pecaban contra Dios, dando lugar a la incredulidad, considerando anticipadamente que morirían de hambre aún después de tantas promesas. Insistían en desanimarse ante el primer obstáculo, ¿no? Qué tremendo. Dios los saca de la esclavitud, pero ellos allí empezaron a pasar problemas, obstáculos, y ya se empezaron a desanimar, que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Viene el desánimo cuando no nos va bien las cosas, pero allí decíamos que aceptemos el yugo que les pongo y aprendan del Señor, que Él es manso y humilde de corazón. Amén. El plan divino de elevarlos implicaba que enfrentaran dificultades y soportaran privaciones. Si hubieran confiado, recordando lo que Dios ya había realizado por ellos, hubieran soportado con buen ánimo las incomodidades, las privaciones y aún el verdadero sufrimiento, pero no estaban dispuestos a confiar en el Señor. La experiencia de Israel era un periodo de prueba antes de llegar a Canaán. Hoy Dios aún anhela que recordemos las pruebas por las cuales los israelitas pasaron y reflexionemos acerca de nuestra preparación para el cielo. Amén. Qué bueno, ¿no? Que podamos recordar cada historia, cada momento que pasaron aquellos hombres y mujeres que salieron de Egipto, que están allí como ejemplo en la Biblia. Nos parece que los israelitas reclamaban demasiado, pero ¿cuántas veces frente a pequeñas aflicciones del diario vivir dudamos y nos sentimos irritados, ansiosos e impacientes? Cuando surjan preocupaciones mayores, es probable que estemos menos preparados aún para soportarlas, y quién sabe, quizás algunos lleguen a negar la existencia de Dios. Estamos en un mundo de pecado, pero Cristo nos invita a ir a Él y recibir el alivio, descanso y la paz. Recuerde siempre lo que Dios ya hizo por su pueblo en todos los tiempos y activa tu fe en el lugar de reclamar y quejarte. Confía en Él y encontrarás descanso en el Salvador. Qué bueno, ¿no? Es poder confiar en el Señor, recordar todos aquellos momentos, ¿no?, que Dios dejó a través de su palabra para que nosotros miráramos y viéramos y pudiéramos allí experimentar muchas veces, ¿no?, esas pruebas, esas luchas, pero teniendo la fe, la confianza en el Señor, ¿no? La fe verdaderamente no es solo creer que ya está todo bien, ¿no? En Santiago 2:19 dice: las Escrituras declaran que los demonios también tiemblan y creen. Y estos demuestran que creer en la existencia de Dios no es suficiente para una vida espiritual verdadera. Existe una fe que reconoce la verdad, pero no se somete a ella ni produce cambios. La fe verdadera no solo informa a la mente, sino que transforma el corazón. Examine si su fe ha producido un cambio real o si solo ha adquirido conocimiento sin transformación. Fíjese que allí la Biblia dice, las Escrituras, ¿no? Dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y muchas veces, como dice esto demuestra que el creer en la existencia de Dios no es suficiente para una vida espiritual verdadera. Existe una fe
que reconoce la verdad, pero que no se somete a ella ni produce cambios, ¿no? El pueblo de Israel conocía a Dios y sabía que Dios existía, pero había una fe el cual no producía una transformación en ellos. No creían que Dios podía cambiar, que Dios podía transformar. Había abierto el Mar Rojo, había allí hecho pasar por seco. Sin embargo, ellos ya se empezaron a quejar antes de experimentar todo lo que Dios tenía, ¿no?, para ellos después, para entrar a esa tierra prometida. La fe bíblica produce obediencia. La fe sin obra es muerta. Esto no se enseña salvación por obras, sino evidencia de una fe viva. Una fe auténtica siempre se manifiesta en la acción visible que refleja obediencia a Dios. La obediencia no es opcional, es la evidencia natural de una fe genuina. Tenemos que revisar nuestra vida. ¿Qué refleja la obediencia diaria si su fe se ha quedado solo en palabras? Qué bueno es que nosotros podamos reflexionar si nuestra fe diaria, nuestra obediencia y esa fe que nosotros tenemos ha quedado solo en palabras, como aquí el pueblo no se quejaba por la primera prueba, por la primera lucha. La fe sin obras muertas. Si nosotros no creemos que Dios va a cambiar la situación que vos podés tener, que yo pueda tener, si no creemos en un Dios de poder que puede transformar todas las cosas, entonces queda solo en palabra, porque no tenemos obra, ¿no? Una fe sin fruto es una fe engañosa. Jesús enseñó allí en Mateo 7:20 que por los frutos serían conocidos. Esto revela que la evidencia de la fe no está en lo que se dice, sino en lo que se vive. Una vida sin fruto espiritual expone una fe superficial. El fruto espiritual confirma la autenticidad de la fe. No se conforme con creer, procure dar frutos que reflejen una vida verdaderamente y transformada. Amén. No sé qué fruto pueda estar usted dando. Si verdaderamente está dando un fruto que cree, que confía en lo que Dios puede hacer en su vida. No toda fe es salvadora. La fe bíblica transforma, produce obediencia y evidencias de fruto. Creer no es suficiente, sino hay un cambio real en la vida. Dios no busca solo confesión verbal, sino una vida rendida a su voluntad. Por lo tanto, cada creyente debe examinar si la fe que profesa es verdaderamente la fe que salva. Ojalá que cada uno de nosotros podamos reflejar una fe que salva, una fe que transforma, una fe que cambia, una fe que confiesa que creemos en Cristo Jesús. Por eso en este comienzo de semana, ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que tiene fe tiene que demostrar que ha creído en un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que puede cambiar la situación cual fuera, ¿no? No sé qué situación tú estás pasando, pero Dios puede cambiar. Este mes de mayo puede ser un mes transformado por el poder de Dios. Si tú mueves, la fe dice que mueve la mano de Dios. Haz que esa mano de Dios se mueva a favor tuyo y Dios pueda obrar, sea en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo familiar o en todo lo que te rodea. Que Dios te bendiga y que en este mes de mayo sea un mes de bendición.